we've defined for you Espero que hayamos definido the qualities of historic republics. la calidad de las repúblicas The históricas. first two are pagan republics. Las primeras dos son repúblicas paganas. Again, it's the attempt of man's wisdom Es el intento en la sabiduría de los to hombres govern without a king, para gobernar sin un rey. which means despotism. Eso significa despotismo. Despotism is against the nature of Despotismo man, va en contra de la naturaleza del hombre, but it is required by the depravity of man. pero requiere por la depravidad del hombre, History shows the fallen nature y of la historia nos muestra que the el hombre universal caído, fallen nature, de la naturaleza caída de Of- toda la humanidad, all mankind. de todos los hombres. No kind of external, intellectual, Nada externo, nada intelectual, religious nada ni religioso, system ningún sistema is going religioso to overcome va a poder, the downfall puede como dominar la caída o of man's efforts esos sobresalir sobre los esfuerzos humanos to be free from para ser libres slavery de la to another esclavitud, man, to another. esclavitud a Okay. otro hombre o a otra cosa. Remember, the external Acuérdense, lo is externo the expression of something internal. es la expresión de algo interno. All right, not being governed by God No ser gobernado por Dios makes us lawless nos hace sin ley, gente sin ley. and sort of a renegade. Y Okay, como rebeldes, running from huyendo God's law. de las leyes de Dios. So you have to be put under. Entonces toca por fuerza External poner leyes para government. controlar, gobernarte. I think that's our personal experience as well as our historical experience. Y creo que esa es nuestra experiencia personal y nuestra experiencia histórica. Okay, and the cry, if we have such a thing, is God, let me. Y creo que nuestro clamor es ese, Dios, déjame, Let me déjame, govern. déjame gobernar. Follow me. Sígueme a mí. This is the way. Este es el That's camino. why Jesus said, I'm the way. Pero por eso And it's Jesús not dijo, just a path, yo soy el camino, no but solo un camino, I'm the way to resolve, sino que yo soy la manera que answer. soluciona, soy la respuesta, okay, your downfall. Respuesta a tu Okay. caída. And the vanity of man tu says, pecado. nothing's wrong with me. Y la vanidad de los hombres dice, I'm no, no hay nada okay. mal con el hombre, yo Okay, I estoy don't bien, need, no necesito any spiritual, nada espiritual, any spiritual help. no necesito ayuda espiritual. Okay, so we have to face that. Entonces tenemos que enfrentarnos That con there eso, is that spirit de que hay ese espíritu of rejection. de rechazo. Israel rejected God of all people. Israel de todas las naciones rechazó a So Dios. that is, again, is universal. Entonces esto es algo universal. Without, again, a new heart, a new Y si mind, no tenemos un nuevo corazón, una nueva a new mente, life, una nueva vida, spiritually speaking, espiritualmente hablando, we all go the same way. todos vamos a ir en el mismo camino. No matter when in time and space we live. No importa en qué siglo, en qué lugar, en qué So espacio God vivamos. has, through the gospel, Entonces Dios tiene a través del by Evangelio, divine intervention, come down to earth, por intervención divina, Él llegó a la tierra, lived for man, vino a la tierra, vivió para so los that hombres, we can partake of that perfection para que nosotros podamos ser partícipes en esa through perfección his death for us. a través de su muerte por Okay. nosotros. So Christian republics, Entonces las repúblicas cristianas, okay, individual self-government first. autogobierno individual primero. Again, that's for mankind, that's irrelevant. Entonces para la humanidad eso no tiene We sentido. don't need individual change. ¿Cómo así que un cambio individual? We need the world to change. No, okay? necesitamos We que el need mundo It's cambie. too small. Un individuo es muy okay. pequeño, muy... But this is the genius, the Pero aquí gift, está el genio the ability, and la grace, habilidad and power of Christ y el in poder de history. Cristo en la historia. His divine intervention. Su intervención divina. So, again, it's the rule of God through Christ indwelling, Entonces es el reinado de Dios a través de Cristo en nosotros and we determine justice by what we call self-evident truth, y determinamos la justicia, por eso lo que llamamos verdades which autoevidentes, is a common truth given to man. que es una verdad que ha sido dada a todos los hombres. Justice. La okay? justicia, Proper
proper dealing with sin. Lidiar apropiadamente con el Of all pecado. kinds. De todas Okay. clases. And again, we'll hear more and more often the complaint, that's not fair. Y siempre vamos a escuchar esa queja. No es justo, It's, no es justo. but it's not fairness, it's not justice. Entonces no se trata de esa clase de justicia, It's not a sino, righteous answer. sino de la respuesta correcta. That's sort of innate. A Entonces complaint. nosotros, esa no es justo, es It's como algo normal en excessive. nosotros. Okay, it's excessive. Ese es It's excesivo. excessive punishment. Or that's cruel. O cuando vemos a la crueldad, eso no está correcto, eso es muy Okay. cruel. And that is a legitimate complaint. Y esa es como una queja Okay. entendible. Okay. So we're dealing with things that are innately known, Entonces estamos tratando con verdades autoevidentes, that are harmful, que sabemos okay, que estos dañan to individuals. dañan a los individuos. So how do we deal justice? Entonces, ¿cómo lidiamos y cómo Okay. hacemos justicia? With the character Con el and carácter conscience. y la conciencia, Okay, that's biblical. que es bíblica. So it means, of course, what is self-evident? Entonces, ¿qué es autoevidente? That is, what is right to do ¿Qué es lo correcto para hacer? under the idea that every man, Bajo las okay, ideas de has que rights. todo hombre tiene okay, derechos, individual life, liberty, and property. libertad, vida y propiedad. So judgments are based upon what is just according to the individual's life, liberty, and property. Entonces, la justicia se mide a qué es justo para la libertad, la vida y la propiedad de este ser humano. It's universal justice. Y es una justicia It's universal. not based on any bias. No se okay? trata de, me gusta Okay. más Those esto que things otro, need to be protected. sino que estas tres cosas tienen que ser So any protegidas. harm done to someone's life, Entonces, no matter cualquier who he is, maldad hecha contra la vida de okay, alguien sin or importar his quién eres, his liberty, o su libertad, and his personal as well as public property, o su propiedad personal okay, y those are the things we pública, deal with. esas son las tres cosas en las que juzgamos, lidiamos. That's the, shall we say, how we frame Entonces es como el marco justice de la according justicia to those three de areas. acuerdo a estas tres áreas. Okay, so it's limited for Entonces sure. es limitado, But de this is seguro. why we can come together. pero por eso nos unimos. Okay, it's about justice for all. Nos unimos para Okay, justicia para nobody's todos. life, liberty, and property are in jeopardy. De asegurarnos que la vida, la propiedad If they y are la doing libertad good. de todos va a Okay? ser asegurada si están haciendo lo correcto. When God says about Abraham, Cuando Dios le dice sobre Abraham, I know him, yo lo he will conozco, do justice él and va a hacer judgment justicia y buen juicio in his house. en su hogar. Again, when we say su casa. that the good in any nation begins in the family, Entonces cuando decimos que lo bueno de una nación empieza en la familia, deals with the discipline of your children. esto As lidia simple con as la that. disciplina de tus hijos. Okay. Esto es lo más If you simple. cannot rule the small, Si no puedes how can you rule the Disciplinar lo large, más right? chiquito, gobernar sobre lo más Okay. chiquito, ¿cómo vas a Home poder gobernar government. más? Es Okay. el gobierno en la We don't casa. always think of government in the home No because mucho pensamos el gobierno en la casa we want to be nice. porque queremos ser We amables. we don't put limitations on anybody. No if we queremos can, limitar a okay? nadie aquí, But it's required pero es un because we're requisito dealing with the same porque estamos fallen nature. tratando con la naturaleza But it has to be caída just, y okay? tiene que ser justa. And that means unbiased, Y por eso no tenés que tener unaffected preferencias by personal y preference. que tus decisiones no estén afectadas por tus The preferencias structure personales. politically La estructura política is that you have local es self-government. que hay autogobierno local. Okay, and it's not right. It's a separate entity from others. Entonces es una entidad separada de cualquier otra. Okay, and it's voluntary union of these separate localities. Y es esta unión voluntaria de estas localidades Okay? separadas, Never forced. nunca por fuerza. Okay, if you're, for instance, when we have the Indian Compact, Por ejemplo, cuando tenemos este trato con los okay, indígenas, you have your tribe, ustedes we tienen sus have tribus, our town. nosotros tenemos nuestros pueblos. Okay, we will voluntarily come together under certain Voluntariamente nos circumstances. vamos a unir bajo algunas circunstancias. Okay, when you are attacked and Cuando on te defense, ataquen y tú estás actuando en la we will defensa, come to your aid. We'll- nosotros les okay, ayudaremos. that's voluntary. Eso es You voluntario. don't.
we're not obligated. No estamos obligados. And same thing here. If Y lo we mismo, are si attacked nosotros by estamos enemy, siendo atacados por el you will enemigo, come to our aid. ustedes van a venir a you ayudarnos. come together, Entonces se unen okay, voluntarily, voluntariamente and then you can separate y después voluntarily. se separan But with or voluntariamente. without union, Pero sin esta unión, you're self-contained. entonces están autocontenidos. Okay? For instance, someone was speaking about churches coming together. Por ejemplo, alguien estaba hablando sobre las iglesias que se unen. Fellowship maybe, but, Para tener but ese you're still separate. Do you see? Tiempo juntos, pero de todas maneras son separados. So you know when to join and when Entonces not to saben join. cuándo se pueden unir y cuándo se Okay. separan. Okay. Some joining or union is stronger than others. Algunas reuniones de entre But it's iglesias son más fuertes always que otras, voluntary. pero la cosa es que siempre son voluntarios. We have a voluntary army. Tenemos un ejército We don't voluntario. draft people in. No es que vamos okay? a meter a la gente por fuerza Again, we're el not ejército. forced into joining clubs or No nos obligan a unirnos Okay. a asociaciones, or a even diferentes clubes employment somewhere. o aún Okay? a diferentes negocios. So that is the idea of what union means. Entonces esta es la idea de unión, Not by conquest. que no es por conquista. And the 13 separate states. Y los 13 estados separados. Remember, they were nations before they came together. Acuérdense que ellos eran naciones individuales antes de que se unieron. And that had its problems. Y They were eso so tenía close sus to each other. problemas porque estaban tan cerca los unos a los No otros. one nation Ninguna or one nación, state ningún estado. could stand up against Europe if England decided to come again. Si Inglaterra hubiera decidido volver, ninguna de estos estados individuales hubiera podido pararse So they contra needed to Inglaterra. join together to some extent Entonces tenían que unirse de algún to modo have what we call a common defense. para poder tener una defensa común. They all believed in principle. Todos creían los So that was principios the basis of joining. y los principios y eso es lo que los Okay? unía. It wasn't because they all had different philosophies of government. No era que todos tenían una filosofía diferente de gobierno. So it made more sense to come together as one people, Entonces tenía sentido unirse como un but cuerpo, with separate local governments. pero con gobiernos locales That's the separados. genius of the United States. Ese es You have both, El genio de los Estados Unidos, que tienes ambos, but it was voluntary. pero todo es voluntario. And we'll see where they gave up some of their authority. Y vamos a ver donde ellos aquí renunciaron a alguna de su But autoridad. they limited the national government's authority. Entonces ellos limitaban la autoridad del gobierno nacional. The, the, the nation, La nación okay, came from the states. venía de los estados. The states did not come from the nation. Los estados no venían de Interesting. las naciones. Okay, that's why we say it's the people who set up their own government, Entonces national era el government. pueblo que hacía su propio gobierno nacional. So to summarize, maybe, Entonces para resumir, okay, the Greek was dependent upon intellectual independence. entonces el griego estaba dependiente de de lo Okay, intelectual. free to think and do Entonces tenían esa independencia as intelectual, they- podían hacer as they will. como ellos okay. quisieran, Okay, it's dependent upon man's porque tiene que ver intellect con el only. intelecto del hombre. It's called reason Entonces se without llama la revelation. razón Okay. sin la revelación. Okay. Here, the Romans came with hard and rigid wills. Y los romanos llegaron con They- la voluntad fuerte y They rígida. ruled by a strong will. Entonces ellos Okay, the law. mantenían la autoridad por And leyes that's rígidas y the fuertes. character of their republic. Y ese es el carácter de su república. And we see that in socialism, isn't Y eso es it? lo que vemos en socialismo, ¿no es cierto? Actually, the Roman Republic is the closest thing to socialism. Entonces la república romana es lo más cercano al Okay. socialismo. Harsh, rigid rules, Rígido, right? el legislado, todo es Okay. una In regla every area of life, en todas las áreas de la vida. right? Even as much as child rearing and all of that, personal Aún lives. en las vidas personales de cómo criar a tus hijos. The Christian relies upon the character of the people. Y el cristiano depende del carácter del pueblo. To be really, truly, internally independent of outside influence. Que sean verdaderamente internamente autogobernados y no tener ese control externo. There has to be a implicit trust in the Word of God. Entonces, para llegar a ese punto tiene que haber una confianza en la palabra de Dios.
and this faith is in the authority of the Word of God, que la fe está sobre la autoridad de la palabra de which Dios. leads to salvation. Y esto nos lleva a la salvación. If it teaches us there is no other way, Si esto nos enseña que no hay otro camino, and God's Word says that, la palabra de Dios nos dice then I esto. must go that way, Entonces, si right? estoy confiando en la palabra de Dios, entonces tengo que caminar. There's no other law. No hay otra ley. Obeying the law of the gospel, O obedecer la ley del Evangelio, believing on the Lord Jesus creer Christ. en el Señor Okay? Jesucristo, That's the law esa es la of the ley gospel. del Evangelio. So, with authority of the Word of God, I trust. Con la autoridad de la palabra de Dios, entonces Sí. puedo confiar. Okay, that's called absolute faith, not in man, Esa but es fe in God's absoluta, Word. no en los hombres, sino en la palabra de Dios. And it's hard to not think about following a man who follows God. Entonces, no, lo difícil que es de no seguir a un hombre que sigue a Dios. But Pastor said, don't follow me. Los pastores decían, no me As sigan a long mí. as I follow the Word, Solo sígueme a la medida que yo sigo la palabra de Dios. right, Paul said the same Y thing. Pablo right? dijo lo mismo. But follow the Word, that's because the Word is priority. Entonces sigue la palabra porque la palabra es la prioridad. How are we teaching so that the Word is the final, first and final authority? Entonces, ¿cómo estamos enseñando para que la palabra de Dios sea la autoridad final? Do we see God's Word in nature? Vemos la palabra de Dios en la The naturaleza. evidence of, again, God's authority. Vemos la autoridad de Dios en Do la we see Him naturaleza. in everything He makes? Lo estamos viendo Okay. en todo lo que Él ha creado. Because He says that the heavens declare the glory Porque Él of dice, God. los cielos declaran la gloria de Okay, Dios. there is three kinds of revelation. Hay tres clases de The revelación. created Lo creado, revelation, la revelación okay, creada, the written la Word revelación of God, escrita and the man Christ. y la revelación en Those are Cristo. the most clear revelations Esas son las tres revelaciones of claras who de God quién is. es Dios. Okay, and when we teach science Y or cuando enseñamos mathematics, ciencia o okay, matemáticas, botany, zoology, botanía, we can see botánica, the zoología, hand of God, podemos ver la mano or de the Dios. power, all of that. El poder And de today Dios. they say design. They say, you know, you can see a design, Y hoy podemos decir, aquí está el diseño. but okay, in my humble opinion, Y en mi opinión humilde, that's a shallow revelation of God. ese diseño es Right. algo superficial de la revelación de Okay, Dios. and that's sort of weak. Y es débil, Okay, it's more than just design that reveals porque hay creation. más que solo el diseño que revela el Creador. As we mentioned, que there- muestra la you- creación del I revelador. think yesterday's devotion, the children could see the evidence of who and what God. Y ayer en el devocional la Is, gente estaba okay, viendo in que nature. quién es Dios en la naturaleza. So diligence is also a form of economic independence, Entonces, diligencia es una forma de independencia económica, physical independence, independencia not física, depending on another for your sustenance, for no your depender en existence. nadie más por tu existencia. Okay, you know how to supply Sustento. inside ¿Sabes cómo yourself poder your own suplir needs. tus propias You necesidades? have a garden. Tenés tu jardín. You have chickens. Tenés tus gallinas. You lucky people. Suertudos. Tenés tus vacas. You have your own cow. Tenés tu propia vaca. That's pretty much self-sufficiency. Entonces eso Okay. es autosuficiente, But it requires work. pero requiere Okay. trabajo. How long does it take, okay, to ¿Cuánto milk tiempo- a cow when I can go buy a carton of milk somewhere? ¿Cuánto tiempo dura ordeñar la leche de la But vaca? it's La vaca the work of your o own ir a hands. la tienda a comprarla, pero esto es la obra de tus manos. Paul taught the people in those congregations. Pablo le enseñaba a las personas en estas Don't congregaciones, depend on taxation, no dependen en los okay, or impuestos, begging in the streets. no vayan a pedir limosna en las calles, your own work. produzcan sus propias cosas, su propio trabajo And buy and exchange. y intercambien entre ustedes, compren e Okay? Whether it's intercambien, things or sean coins, cosas, monedas. this is the beginning of Este es industry. el comienzo okay? de la industria. But diligence is you work La until the work diligencia is es done. que You never trabajas stop working, hasta right? que el Work trabajo se is termine. never done. Y el trabajo nunca se Okay, termina. that is what Y provides eso es lo que provee, because God says take dominion porque Dios dice, toma dominio by work. por tu obra. Okay, produce. So la obra que that's tú a produces. habit, that's Entonces a es un quality hábito, es una that we cualidad form de que if formamos we're going to be physically si vamos a independent, ser independientes spiritually físicamente, independent, espiritualmente, politically, como in long term. políticamente a largo plazo. and that's why America grew Y por eso América creció and became
very y wealthy se convirtió muy a few rica years en because of pocos this. años por esto. because this character Porque el was carácter already in place. De ellos estaba ya Okay, they just en este needed punto. protection. Ellos ahora solo necesitan la They didn't protección. need some king to take away everything No they made. necesitaban un right? rey que se llevara todo lo que ellos hacían o creaban. Okay. So this is why they protected Y por eso themselves decidieron protegerse from a sí mismos confiscation, de la confiscación, from arbitrary laws de that las leyes limited arbitrarias their productivity. que limitan la You productividad. can't build this, No you puedes can't construir make esto, this, no all puedes this sembrar esto. regulations about, everything you do. Todas estas regulaciones de lo que debes hacer. And of course, the quality of brotherly love, which is Y Christian. claro, la cualidad del amor fraternal, que este es el cristianismo. And again, brotherly love means love that is not false. Amor fraternal es el amor que no es falso, fingido. You're not just a good neighbor when No solo things are eres going well. un buen vecino cuando todo va bien. Because your friend has something that you can gain from the friendship. Porque este amigo te beneficia de algún modo. But open brotherly love Sino que amor genuino without fraternal. anything required. Sin No requisitos, strings sin nada attached. de intermedio. Natural. Solo algo Okay? natural. Those are the qualities, basic qualities to sustain a Christian republic. Esas son las cualidades básicas para sostener una república cristiana. Brotherly love includes mutual respect, El amor fraternal incluye el respeto mutuo, valuing each valorarse other. los Okay? unos a los otros, That means how God loves, amar como okay? Cristo ama, como Whether Dios friend ama, or enemy. sea enemigo o amigo. That's a level of divine Ese love es el nivel that de doesn't amor come divino que naturally. no viene Okay? naturalmente, It's from God, porque viene de Dios. and it's better than neighborly. Y es mejor okay? que el amor del vecino. Okay, good, real care Es cuidado genuino. comes from love. Y esto brota del You amor. cannot have care without love. No puedes tener un cuidado genuino sin el amor. When the government says my job is to care for Cuando el you, gobierno dice yo voy a cuidar de ti, they can't. ellos It's no a pueden. lie. Es una Government mentira. cannot El care. gobierno no puede cuidar. Brotherly love cares. El amor fraternal es el que Okay. cuida. And they say, again, they're teaching in some schools the purpose of government is to care for the people. Y ellos están enseñando en muchos colegios que el propósito del gobierno Or es cuidar del provide pueblo, care. proveer But it's cuidado. false. Pero todo esto es Okay, do you falso. understand? ¿Entienden? Okay, let's remember that. Entonces recordemos eso Because they're going siempre. to come and say, Porque ellos van a okay, venir y te I'm van a here to decir, take care of you. aquí estoy para cuidarte. God cares for us, right? Dios es el que It's cuida de only nosotros. God who Solo cares es el Dios for him from His love. el que cuida You've seen de, this. de su amor. You've seen this over and over again. Entonces yo les he mostrado esto una y otra Again, vez self-government El autogobierno in the church and in the state. en la iglesia y en el Okay. Estado. Principles, Principios, okay, voluntary union, unión voluntaria okay, and brother, all these y characteristics, todas estas características okay, that are foundational to both que son church and fundamentales state, para la iglesia y el produced Estado, from God's word and self-government. producidas del autogobierno y de la palabra de Dios. Okay, so let's go on. Entonces seguimos. Let's look at. I'm now charting Entonces aquí estoy registrando the first century church. la iglesia primitiva Okay, del primer taking siglo. an excerpt from Miss Hall's volume, Tomando este pedacito del volumen de Miss Hall, and she's quoting an historian y ella está aquí hablando de un historiador who wrote in 1874 que escribió en about the 1874 history of the church. sobre la iglesia, sobre la historia de la So when iglesia. we do an institution, Entonces cuando estamos haciendo it's una not institución, doctrine, character, and government. entonces escribimos la doctrina, carácter y The gobierno. doctrine of an institution, whether it's a school, La doctrina de una institución, sea un doctrine colegio, means what truths support this institution. la doctrina significa qué verdades soportan a esta Or institución. it could be a false O doctrine. puede ser una doctrina falsa. Okay, what again? Doctrine, Doctrina. good or evil doctrine, is Buena doctrina, supporting mala doctrina. the ¿Qué existence of this institution. está apoyando la existencia de esta institución? If you have a school, Si tienes un colegio, it would be the philosophy of education. sería la filosofía de educación. What is that philosophy? ¿Cuál es la filosofía? Because that's going to shape the character Porque eso es lo que va a moldear el carácter of the el students. carácter de los It will estudiantes demand that same character from the y teachers. va a demandar el mismo carácter de sus maestros, Because doctrine porque la is that doctrina invisible power es ese poder that invisible shapes your mind, que moldea tu mente, shapes your affections. que moldea tus Do you afectos. understand? So ¿Entiende? that's character. Eso es It carácter. makes a mark. Esa es una marca, una Sometimes it's a huella. permanent mark. Y esa huella permanente Okay? a veces. It's
when you look up character in the dictionary, it's something you engrave. Entonces, cuando miras la palabra carácter en you el press diccionario, es down, algo que okay? ha sido By presionado, pressure, you make character. grabado, haces estos caracteres. So when God wants us to have His Entonces, character, cuando Dios quiere que tengamos su carácter, He's going to put us under pressure. nos va a poner bajo presión. Okay? Yeah. And people don't want pressure Y like la gente, that. las personas no les gusta la presión, no Yeah. queremos esa presión. But in order to make a mark on a hard place, Pero para poder hacer una marca, una huella en un lugar duro, that takes a little pressure. toma un poco de presión. Okay? So character is formed and shaped Entonces, el carácter es formado of the internal de lo interno, heart and mind. de la How mente y you el corazón think, interna, de and cómo when they're pensamos. trained one Y way cuando están entrenados de un modo to think para pensar or to even manipulate o para their manipular emotions, sus emociones, it's hard to erase that. es It's hard difícil to borrar eso. paste it over. Es and, you know, difícil como solo unless ponerle una the pasta heart encima is para, softened. al menos de que And that el can corazón be sea undone, suavizado y okay? se pueda Okay. deshacer Think todo of lo que se hizo. dough. Entonces piensen en una okay? masa. When the dough gets hard, Cuando la masa se you endurece, can't roll it out anymore. ya no puedes rollarlo como Okay, antes. no matter how much water you add No to importa, it, le right, or agregas flour. agua, harina. Okay, that's why I don't bake. Por eso yo no horneo, porque My dough gets bigger and bigger and mi harder and masa harder. crece y se vuelve más I dura y don't más know. dura. Okay. No arepa for me. Okay. No arepas por mi parte. But the character Entonces, pero el that carácter, we're, again, what does the gospel do? ¿qué es lo que el Simply evangelio gospel. hace? I think we read this earlier, Y ya leímos esto but anteriormente. all they knew was the gospel. Pero lo único que ellos And sabían era el I evangelio. offer to you Yo les ofrezco a the ustedes Apostolic Creed, el credo apostólico. okay, the gospel in short. Ese es el resumen del evangelio. And again, Paul said, Y Pablo dijo, what did he teach? ¿Qué enseñó Pablo? I taught you that which I also received. Entonces yo les enseño lo que yo he recibido. He received it from Jesus Y él lo personally. recibió de Cristo Okay. personalmente. And he said he taught them the gospel. Y él les enseñó de este evangelio. Okay. Teaching the gospel Enseñar el evangelio and shaping the mind towards the gospel. como llevando las mentes hacia el evangelio. It led to a common trust in Jesus Christ. Entonces, ¿qué? Les llevó a una confianza común en Cristo These are Jesús. the words of the author. In a Estas son sense. las palabras del autor And what aquí. did it produce? ¿Y qué producía? New sympathies and hopes they never had before. Nuevas simpatías y esperanzas que no tenían antes. So it was a spiritual quality Entonces they eran had cualidades together. espirituales juntos que tenían But juntas. this is sort of the product of teaching the gospel. Y ese es el producto de enseñar el evangelio. And so how do you describe the government in that first century church? Entonces, ¿cómo describimos el gobierno en esa iglesia del primer siglo? Okay, a commonwealth is not a community. El Commonwealth, It's a state. un acuerdo en común no es Okay. una... Commonwealth is in what? A commonwealth is a state. Es un estado, It's a governmental division. es una división Okay. gubernamental. I hear community a lot, Yo escucho mucho la palabra which comunidad, is everyone in the local society. que okay, the significa population. todos en la comunidad, todos en la población. But here it was specifically a governmental body. Pero aquí solo se está hablando de el cuerpo When gubernamental. people think of church government, they don't like the idea of government in the church. You Cuando know la what I'm gente saying? It's piensa del opposite, gobierno de la iglesia, a ellos no les gusta la idea del gobierno en la iglesia. okay? But every church has a shape, Pero cada iglesia okay, tiene has su a manner forma, of conducting tiene business. una forma de conducir If sus they do negocios, conduct business. si ellos hacen bien sus negocios. But when Paul says to the church, Pero do cuando Pablo le everything dice, hagan todo decently and decentemente in order, y con there orden. has to be some organization. Entonces tiene que haber alguna forma de Some. organizarlos, tiene que haber una Okay, forma de not too organización. severe, No muy severa, but there has to be a process and pero tiene que haber order. un proceso, un orden. And again, authority, Una autoridad. defined authority. Una autoridad definida. Okay, so I also it's sometimes people call it protocol, but there has to be a path, all right, of
use of authority. Entonces, alguna gente le dice el protocolo, pero entonces tiene que haber esa guía, esas pautas de cómo Okay. se ejerce la autoridad en la iglesia. United means they were under covenant. Entonces, unidos significa que ellos estaban bajo It was pacto, voluntary. que era voluntario, Okay? So it was not forced, no era okay? forzoso, Not legislated, no era legislado, okay? But by ideas and principles. pero por ideas y Okay. por Their principios. purpose for coming together El is propósito de que identified. ellos se unían era para identificar. And every church doesn't have the same mission. Y cada iglesia no Okay? tiene la misma Or misión. why people come together. O no tienen la misma Okay? razón por la It cual doesn't se have to be unen. uniform purpose. No tienen que ser un propósito Okay? uniforme, But it's united pero que nevertheless. se unen de Okay? todos modos. And it's not obligation. Y no es por I like obligación, to think of it as a covenant, an es un agreement. pacto, es un acuerdo. But you know what you're joining. Pero tú entiendes Okay. qué es lo que te That estás you uniendo. join in Tú purpose. te unes en el propósito And also you put yourself under the discipline. y también te sometes a la disciplina. See, in government, En gobierno there has to be judgment. tiene que haber juicio. If you covenant into a body, Si tú estás or pactando whether it's church, de estar en un or cuerpo, even in sea en a una home, iglesia o en un okay, hogar, there's justice and hay judgment. justicia y hay juicio. And so there's an agreement to Entonces the hay whole un thing. acuerdo a todo A esto. statement of faith, what are A your la ideas, declaración your de fe, principles, your cuáles son goals las ideas, as a los church, principios, body, las metas como okay? un cuerpo. It's not your goals, it's not No your son tus idea, metas, no son tus then you ideas. don't join. Si no okay? son tus metas, no son tus ideas, entonces no te unes. Okay, but it's an agreement that Pero es you un know acuerdo de que tú voluntarily, you know conoces what you're walking into. Y and voluntariamente sabes Okay. lo que estás entrando. joining. Okay, when a covenant is broken, Y then, cuando un pacto se then rompe, you're free from the entonces ya covenant. estás libre Okay. del pacto. Okay, so that's the practice of liberty. Y esa es la práctica, Okay. la libertad en práctica. It's a little republic, self-contained. Es una república pequeña, You take care autocontenida. of your own. Cuidamos de Okay. nuestros propios You miembros. don't bring people in to take care. No traemos gente para que cuide de los nuestros. Okay, you take care of the people God has in the church. Y cuida las personas que God- Dios ha that traído a God la has iglesia. brought in, Las not personas you que Dios come ha and traído, no que tú has bring them traído. in. Venite, There's a venite. difference. Hay una It's diferencia. not social work. Porque no es una obra social. Okay? It's not contributing to the community, No estamos whatever that contribuyendo a la means. Okay? sociedad, no sé qué significa eso. Okay, but it's building the church Pero body es establecer, of a- fortalecer el because you cuerpo join de la iglesia together porque se han with unido a mutual mutuamente care. a cuidarse Okay. los unos al otros. And this is why the church isn't practical when there are thousands. Y por eso la iglesia no es práctica cuando hay miles de personas. And there were thousands in the first church. Y en el primer siglo Okay, habían of miles, course. I mean, that was the center. They're accustomed to that. porque ese era el centro, estaban acostumbrados a Okay, eso. but people needed care. Pero muchas personas necesitaban And so cuidado, God scattered them. así que Dios los Okay. esparció. And you have your deacons in every Entonces church, tienen tus or your decanos elders, en todo, o tus ancianos okay, en cada to care for iglesia, those para that cuidar who are partaking of the de covenant. aquellos que están siendo parte de este Okay. pacto. And then, again, it's local. You're not Y es connected to local, no a estás mother church. conectado a Okay? una madre iglesia, la Okay, iglesia otherwise you're going to madre. have a hierarchy, Si no, ahí se vuelve a una monarchical church. iglesia monárquica. The purpose of the church is to grow it, El propósito de la iglesia Not es in numbers, crecerla no en números, but in knowledge, pero en conocimiento, okay, in maturity, en madurez, okay, until we all come perfect, hasta que mature, todos lleguemos a la basically perfección de in madurez, self-government, en autogobierno, first in their individual selves and primero in their como families. individuos y después There's a en new familia. emphasis today, as you can hear. Hay un nuevo énfasis hoy en día, Okay? escuchamos, Grow, mature the family government. crece y madura el gobierno familiar. Children are not being taken care of, A los niños no están siendo Okay. cuidados, no están siendo, not given the feeding that they need no están siendo spiritually. alimentados espiritualmente. So there's more and more emphasis on having children in the church with their parents, not Entonces separate ahora hay from the más parents. énfasis de tener a los hijos con sus padres en las iglesias, no And separados de that's sus a part padres. of a habit. Y eso Okay? es un hábito que hay Okay, que bring them formar, under the word de with traerlos y que juntos aprendan la palabra. you. Okay, so complete in yourself. All Entonces es algo united, completo okay. y en ti mismo. So the care is complete. Entonces el furnished. cuidado está sustentando el cuidado a todos Right, but able to teach the word. y es capaz de enseñar Now, la palabra. It appears to me that you're also training up
pastors. Y también estás in your own entrenando church. a tus propios pastores en tu Elders. iglesia. Te estás entrenando a tus Because ancianos. they come from out among Porque you tiene like que God provenir said to have. de la misma congregación, como Okay. Dios dijo You're que not debemos de dependent tener. always on one, No estamos dependiendo solo en el uno, but you have quality pero hay leadership liderazgo de alta where any one calidad, of them could be a donde pastor cualquiera de if estos puede needed. ser pastores si lo You necesitamos. grow them in. You don't have to Entonces, send them to seminary. No tenemos que mandarlos al seminario. Sometimes I think of seminaries as cemeteries. A veces pienso en los seminarios como cementerios. Don't quote me. No repitan esto. Too late. Ya voy. But they come, they're just dead. Entonces salen de ahí But muertos. the Holy Spirit is the one who grows Pero your el church. Espíritu Santo es el que incrementa He's la iglesia. cooperating. Él es el que está And you obrando. don't have to be a big church Y to no be tienes que ser effective. una iglesia in grande your para sphere. ser efectiva en tu sociedad, en tu Big esfera. doesn't mean successful. You Grande know no that. significa exitoso, ya saben eso. But if they're growing in Pero si Christ, están creciendo en Cristo, self-government, autogobernados, strength fuertes, and character is fuertes en su exercised. carácter. Okay? So you're responsible to Christ. Entonces somos responsables a Okay, Cristo, first. primordialmente a Cristo, Okay? con Cristo. There is principles that God has taught, Hay principios que Dios nos ha enseñado and that where Paul has applied Y- in practical y terms. Pablo los ha aplicado en Okay. términos prácticos. So you have to find them. Entonces tienen Okay. que encontrarlos. There will always be struggle or Siempre van a haber luchas, decisions to be made decisiones in que hay any que tomar en institution, cualquier institución, whether it's home or sea en el church. hogar, sea en la iglesia. But you don't, Paul said, don't go to court when Pero you el have Pablo dijo, differences. no vayan a las cortes. Morality is the function or addressed by home and church, La not by the moralidad state. tiene que ser regulada por el hogar y las iglesias, no por el Estado. Okay? Because that is handled according to the personal government. of Porque a entonces person. así se puede Personal, lidiar con el gobierno de la persona, not personal. his relationship with his neighbor. No right? su relación con su vecino. Right. For instance, if you're doing evil against, when you're doing something Por evil ejemplo, against cuando estás haciendo algo malo en contra de life, liberty, and property, la libertad, la vida y la propiedad, that's the limit of jurisdiction. ese es el límite de tu of civil government. jurisdicción del gobierno civil. But when it comes to the personal, Pero cuando trata de lo that personal, is not civil government. eso ya no es gobierno civil. That's spiritual. Eso es espiritual. And those have spiritual Y esos consequences tienen too. consecuencias Okay. espirituales So también. you need to know where your authority lies. Entonces tienes que saber dónde And where viene it tu doesn't. autoridad y dónde no puedes invadir la autoridad de Parents otras are the personas. first line Los padres son la primera Okay, of línea authority. de autoridad in these areas. en estas áreas, And so it doesn't bleed into outside of the home. para que esto no salga del hogar. Okay, so that is the institution of the first century Y esta church. fue la institución de la iglesia del primer siglo. And maybe this could be a point of reference Y este puede ser un punto de referencia for when you think about joining or not joining. para cuando ustedes piensen de unirse o or no starting unirse. covenant. This is a covenant. you're Empezar making, algo, no empezar. okay? Esto es de pacto, Okay, voluntary union. voluntario, una unión Let's look at the voluntaria. separatist church. Esta es la iglesia separatista. The doctrine, the character, and government. La This is a doctrina, different el generation. carácter de los separatistas. Entonces, otra generación. A generation that has the word of God. Una generación que tiene la palabra de Dios. It wasn't just by oral No, instruction. no era algo solo una instrucción oral. So you have a little, I think, more maturity Entonces hay más madurez, and ability. hay más habilidad. Okay, so the doctrine, it says just out of that Bradford history, Entonces, solo de esta historia de Bradford, whatever they taught came from the Word of God. todo lo que ellos enseñaban era de la palabra de Dios. Beyond the Apostles' Creed. Aún más allá del credo de los Okay? apóstoles. But that was the law of the gospel. That's what held them together. Pero era la ley del evangelio que los unía. From Genesis to Revelation, De for Génesis sure. a Apocalipsis. But here we have the whole Word. Y aquí tenemos the toda la portable palabra, Bible, la Biblia family portátil, Bible. la Biblia familiar. So that's your guidebook. Entonces aquí está el libro for que the nos guía individual. para el So individuo. whatever the Word of God teaches is our Entonces doctrine. lo que sea que la Okay, you're gonna palabra de Dios follow it. enseña, esa es nuestra doctrina, eso es lo que vamos a Okay? seguir. It's the light, they call it the light of the Word of God. Es la luz Okay. de la palabra de Dios, así le And decían. it's the gospel. Y es el Those evangelio. are the things mentioned as what the church is built on. Eso es lo que ellos mencionan que sobre esto la iglesia se Okay, construyó. this is an expression of what shapes our character. Esto es lo que moldea nuestro carácter. That's what they rely on. Eso es okay? lo que dependían.
So they were people who were enlightened by the Word of God. Estos eran gente que habían sido iluminados por la palabra de They were Dios. given truth, Habían recibido okay, verdad directly from God's Word. directamente de la Okay, palabra not by de Dios. man. No They por didn't los have a hombres. pastor. No tenían un pastor. Okay? They began because when they heard the Word, Comenzaron porque cuando escucharon responsible la for their own palabra obedience. de Dios, ellos sabían que tenían que ser responsables por Not su propia corralling people, obediencia. okay, Obediencia, together. no era corralar a las Personal personas, obedience. no, obediencia personal. That's what they call personal reform, Esa es una reformation. reforma personal. Okay, and to follow our conscience, Para seguir la conciencia okay, according to the Word of God. de acuerdo Okay. a la palabra de Dios. Once they knew what was good Cuando ellos conocían lo or que era what bueno was righteous o lo que era justo and or what was not righteous, o lo que no era justo, they let it go. ellos lo soltaban. Okay, in a wilderness where no one could watch and could En un care, right? desierto donde a nadie But it was le personal. importabas, donde nadie te iba, Now hardships, era algo personal. Ahora la dureza, they las endured pruebas, hardships with patience. ellos sostenían o pasaban estas aflicciones That was con a paciencia. characteristic of Era the una pilgrim. característica Long suffering. de los peregrinos. Ellos eran pacientes. There were individuals in Plymouth that were not believers, Habían personas con ellos que no eran and creyentes they were a hardship. y ellos eran They también were como mischievous, eran malvados y hacían They cosas que no wrote eran letters buenas. to Ellos the company escribían cartas a las compañías complaining about the pilgrims, quejándose de los peregrinos to malign them. para Okay. hablar mal de ellos. Okay, they didn't like the government. Que or no they le didn't gustaba el gobierno okay. que ellos habían So establecido. again, God revealed what these mischievous ones were. Y Dios mostraba quién eran estos que estaban And causando Bradford, the problemas. governor, Y el gobernador Bradford okay, waited for the right time. esperaba hasta el momento Okay, correcto. allowed the letters to be Permitió written. que las cartas se escribieran Okay, and then used the very letters y to usaba las mismas expose them. cartas para exponer But sus how he pensamientos. handled it, Y como okay, él lidió con esas you can see situaciones, his timing. podemos ver in que doing él these tenía things. un buen tiempo para hacer It estas wasn't cosas. out of malice or outrageous. No lo hizo being, con okay? malicia ni But porque the estaba testimony is there. It's enfadado. written record. Y aquí está el testimonio Okay, how they registrado handled difficulties de cómo lidiaban con with las patience. dificultades Okay. con paciencia. Sometimes that is one of the things that trip us up. We don't wait long. A veces esto es una We de las don't cosas wait until que, there's a right time to say something or act. que, Okay. que no hacemos bien, que no esperamos hasta el tiempo correcto para hablar o para actuar. We get impulsive. We Sino have que to somos control impulsivos. that tendency Tenemos to que act controlar without esas thinking tendencias de actuar sin and pensar wisely. y para poder actuar sabiamente. They said heavenly zeal. Ellos tenían un celo celestial. Okay, with life is more than just zeal. Okay, Entonces con la vida es más or que solo un great celo. enthusiasm. Ellos I tenían say. entusiasmo. But they were enthusiastic about hearing truth. Entonces ellos querían escuchar la verdad. They could sit and hear truth. Ellos podían sentarse Okay. a escuchar la But verdad. that's what they wanted to have, Y eso es lo que ellos to know the querían. truth. Querían conocer la More verdad, truth más than- verdad. Okay, and then that's why they left the state church. Y por eso dejaron la iglesia estatal. Okay, they found a way to walk away. Ellos encontraron una manera de alejarse, separarse. And that's not easy either. Y eso tampoco es fácil. So, government, they Entonces- decided we are fellow believers. Ellos decidieron, ok, aquí somos creyentes, We have a fellowship tenemos in the una, sense that we are in the same situation estamos todos together. en la misma situación hoy. And so this church, its doctrine or its character was special to them. Y esta iglesia y esta doctrina era especial para ellos. And people come together in unity and Y la union gente se une when they're suffering or enduring the same things. cuando están bajo las mismas aflicciones, Common trials, con tribulaciones comunes. common, again, local, really, they're local. They live in the local area, same Entonces, area. están viviendo en la misma localidad, experimentando lo mismo. Okay, so they joined themselves Así que se unieron into a church estate by covenant. por pacto. And that's how churches come together. Y así es como las iglesias se unen. When families, Cuando las familias all right, decide to come together deciden unirse okay, under the same teaching, bajo las mismas under the enseñanzas, same purpose, and maybe suffering the same trials.
bajo los mismos propósitos y Or sufriendo las persecution, mismas you might say. persecuciones o aflicciones. Okay, so this is another case where you can take an institution Entonces este es otro caso donde puedes tomar una and see institución what is the foundation. y ver cuál es el fundamento. When you, again, seek whether or not you're going to participate or join in any organization, Entonces cuando estás analizando si vas a unirte a alguna don't go organización, in blindly without examining. no vayas ciegamente sin examinar Okay, what's their mission? cuál es su misión, What is their belief? cuál es su Okay, what's creencia, their view of government? cuál es su perspectiva All these things. de gobierno, What- todas estas cosas. okay, what's their view of the Word of God? Cuál es su vista de la palabra de Because Dios, that is going to have an influence, porque eso va a tener una okay, influencia upon your your life, sobre tu vida, your thinking. sobre tus pensamientos. Okay, so voluntary union, Entonces la unión coming voluntaria. together. Okay. Okay, here we go. Instead of having you do it, okay, Entonces we have the aquí Mayflower Compact. Tenemos el pacto de la Mayflower. Okay, here are again principles of civil government that will become the principles of the whole nation sometime. Entonces los principios del gobierno civil que se vuelven los principios de toda la So nación. you take a document Entonces tomas un documento and you land on a statement y llegas a una declaración that implies to you some principle of que government. implica un principio de gobierno. Where does the phrase "in the name of God" come from at the head of the Mayflower Compact? Why is that there? ¿De dónde vienen las palabras en el nombre de Dios en el pacto de la Mayflower? They're acknowledging that civil government is a divine institution. Ellos están reconociendo que el gobierno civil es una institución It's not divina. a social, man-made idea. No es algo social, algo que es construido por el And hombre. they knew Genesis 9:6. Y ellos conocían Génesis They knew 9:6. Romans 13. Ellos conocían Romanos It's 13. acknowledging that government doesn't come from King James. Ellos reconocen que el gobierno no viene del Okay. rey The next Santiago name James. is King James. Y el siguiente nombre aquí es, But the es first King James, name pero el is primer God nombre himself. es Dios mismo. And if we start teaching government, Y si empezamos a enseñar okay, we gobierno, don't start with a constitution. We start with no empezamos con la the divine constitución, institution of government. sino Okay. And what empezamos con principles? la institución divina make it del biblical? gobierno. Entonces, ¿y qué principios hacen que esto es bíblico? What Soportan que makes esto es civil bíblico. government biblical? ¿Qué es lo que hace que el gobierno civil sea Okay. bíblico? So if the phrase "for the glory of God" Entonces, la frase para la and the gloria de Dios advancement of the Christian faith. y el avance de la fe cristiana. Oh, for the Puritan, that says, okay, let's conquer. Para el puritano esto Let's go significa to war. conquistemos, vamos Let's a la convert guerra, the nations. vamos a convertir las Okay. naciones. What did they mean? Pero ¿qué es lo que ellos querían decir con Religious esto? liberty. Querían decir libertad Stop religiosa. persecuting Paren de believers. perseguir a los cristianos, They have been a los persecuted creyentes, everywhere they've gone. porque por Right? todo otro lado han sido By the perseguidos, king, by the por state, by reyes, por society. estados, por sociedades. Right? But when they said this, they meant, let's stop persecution of the Christian faith. Pero cuando that's dijeron going to esto, advance it. estos dijeron, paremos la persecución de la So fe when cristiana. people think persecution is good for Christians, Entonces, cuando la gente dice que la I'm not so persecución es sure algo about bueno that. para los cristianos, okay, yo no estoy tan segura. stopping persecution Parar la persecución is the best way to propagate the es la gospel. mejor manera de avanzar el evangelio. Because you're free to do that. Porque tenemos la libertad para Without hacer penalty. eso, sin Okay, penalidad. religious liberty is the first outward liberty they established. La libertad religiosa es la primera religión externa que ellos establecieron. Which means free to believe, free not to believe. Lo que significa eres libre para creer o libre para no creer. Okay. Now we have no government here. Ahora no tenemos gobierno The king aquí. this is not the king's place. Ningún gobernador, este no es el lugar del rey. So we're going to put one here Así que vamos a poner aquí because that's algo, God's will. porque esta es la voluntad de Dios. To execute justice between us and Para our poder neighbors. ejecutar a justicia entre nosotros y los vecinos. So here we have local Entonces self-government, aquí establecemos el autogobierno which local expresses the self-government of the pilgrims. que expresa el autogobierno de los Okay? peregrinos. Starting with God's government of Empezando them con el gobierno de Dios first, para ellos and expressing local self-government, y expresando autogobierno which local, is internal la cual es interno, political government, right? Inside ourselves. adentro de nosotros, Choosing es our algo own local, leaders, que nosotros you podemos know the escoger story. nuestros líderes, ustedes saben. Okay? Again, a covenant. Un pacto, Union by agreement. unión por Consent. acuerdo, consentimiento, Not because you've got a gun no porque you hay un know, arma in your face. en tu cara. Okay? A covenant, that's what it is.
It's not contract. Entonces no es un contrato. How can two walk together ¿Cómo unless they pueden agree? dos caminar Okay. juntos We si have no an están en un agreement acuerdo? here. Entonces tenemos aquí un acuerdo. Every point is agreed upon. Cada punto, estamos de acuerdo con cada punto. Again, we promise everyone who signs this, Entonces prometemos, todos los que all estamos the firmando esto, representatives of the home, todos los representantes de cada the hogar, men, los hombres. okay? And again, when they say, well, no women sign this. Y cuando ellos dijeron, ninguna mujer But firmó remember, esto. who is the head of the home? Pero acuérdense quién es la cabeza de cada hogar. Who makes the final ¿Quiénes decision? son los que toman las decisiones finales? Who's going to decide how the family goes? ¿Quién va a decidir cómo funciona la familia? The ¿Cómo va la man. familia? El Okay? hombre. So we, the Entonces men, nosotros los hombres submission and obedience. nos sometemos a obediencia And we will signal that by signing our y names. nosotros vamos a mostrar nuestra obediencia por This is government by consent. firmar nuestros nombres. Esto It's es gobierno express por consent. It's consentimiento. just not verbal. Entonces no es verbal solamente, es When you sign cuando something, tú firmas algo, okay, you are consenting tú to it. estás consintiendo a In esto. other words, you've read the fine print. Eso significa que tú has leído todo aún Which lo más nobody chiquito, does, la right? letra más chiquita que And then you muchos no don't know hacemos. what you signed, but you Entonces, have to ¿qué? know what you Pero tú signed. tienes que saber qué es lo que estás firmando, todo. Okay. Responsibility La for responsabilidad what you consent to. para lo que tú estás consintiendo. So all this is the acordando. Mayflower Compact. Todo It's just eso está words from en the el compact. pacto de la Mayflower, And todas estas this palabras. is the basis for the Constitution of the Y United esta es la States. base It's para all here. la declaración de los This is Estados the Unidos. seed Esta es la that semilla. came out of the church. Vino, They had provino a de la covenant in the iglesia. church, Ellos hicieron este pacto en la had a iglesia covenant in civil government. y Same pactaron principle, en la right? iglesia civil. Este es el mismo principio. And different function, Diferentes Different funciones, purpose, diferentes same propósitos, principles. pero el mismo principio. okay? ¿Sí? Okay. Let's see what else. Okay, now we más? have the Declaration of Independence. Ahora tenemos la Declaración de Independencia. Okay, same thing. La misma cosa. But the Declaration of Independence is after John Locke. Entonces- No, the Pilgrims were before John Locke. Los peregrinos Now fueron we antes know de John more. Locke. Ahora We have the conocemos same más. Bible. Tenemos la misma Biblia. John Robbins said there's more to know. John Robinson dijo siempre hay más que conocer. God has not revealed all his will to us. Dios no nos ha revelado toda su voluntad, Okay, but generation by pero generation. generación por generación. So, it was born from Christian principles of what? First self and then civil government. Entonces nació de los principios cristianos, primero del autogobierno y después gobierno civil. First things first. Primero lo primero. And again, the Bible was the product, Y la Biblia era el producto. produced this product. La okay? Biblia era lo que produjo este producto. Okay. Esto. You have it in Spanish? Yeah. Okay. Okay, here's another document. Okay, Entonces, aquí taken hay right out of the Declaration. Okay? Otro documento sacado de la declaración. So, we have a statement. What Aquí is America based on? What is the statement? What is the principle? Entonces aquí hay una declaración. ¿Cuál es la declaración y cuál es el principio? So we have Creator, Supreme Judge, and Divine Providence. Creador, juez supremo del mundo y divina There's providencia. the statement. Esa es la declaración. Okay, what is the principle there? ¿Y cuál es el When you principio ahí? find these terms, these names of God in the Declaration of Cuando Independence, encontramos estos nombres de Dios en la declaración de independencia. we have a biblical view of God, right? Entonces, ¿qué tenemos? La perspectiva This is- bíblica de Dios. The liberals, atheists hate this Los document. ateos, los liberales You odian mean esto. America En is built América, up, ¿pueden creer que la América view of está God? construida sobre una idea Okay. de Dios? all right? They're not atheists. ¿No eran ateos? It's explicit Es algo explícito. that what bound all of the people, Que lo que unió a todas las no matter what personas, denomination, sin importar la denominación, they all had the same view of God. todos tenían la misma perspectiva de Dios. So I propose Entonces that in propongo order to perpetuate que para or poder grow propagar o a crecer nation, una nación, that everyone be taught who God is. que todos this tenemos way. que aprender quién es Dios y de esta It's not manera. enough to teach God as creator. No es suficiente enseñar de It's Dios como not creador, going to influence your growth of your nation. porque no va a influenciar el crecimiento de You think? tu nación. I mean, there's a point of following the example Entonces of hay the founding fathers here. Hay algo que tenemos que seguir, estos padres Where's the fundadores. unity ¿Dónde está la unidad? of 3 million people? De 3 millones de personas. They all agreed on who God was. Todos tenían un acuerdo And de his quién era authority, Dios right? y su autoridad. Whatever
Creator, supreme judge, and divine providence means they understood. Lo que sea que significa creador, juez supremo y divina providencia, todos ellos That entendían was a esto. part of their education. Porque esto era parte de su educación. It has to be a part of our Tiene que education. ser parte de nuestra educación. Okay? It's not enough. No es Just say suficiente creation. solo decir creación. What about Creador. authority? ¿Y qué tal autoridad? Where's God's authority? ¿De dónde viene su Okay. autoridad? ¿O qué es ¿Cuál es su autoridad? Where is His work in history? ¿Dónde están sus Okay. obras en la historia? What is God doing in ¿Qué es this lo que world? Dios está haciendo en este Or mundo? how does God work in this world? ¿Cómo opera Okay. Dios en este mundo? So, biblical view of God. Entonces la perspectiva bíblica They de also Dios. is built on biblical view of man. Y también ellos hablaron de la perspectiva This is bíblica del the hombre. strong influence of the Bible at the Este era- time of 1776. La influencia fuerte de la Biblia en este entonces, en He's not an 1776. evolved creature from some Que el humano swamp. no es Okay? un ser evolucionado de algún Okay. lago. They had understanding of all men are created equal. Ellos entendían que todos los hombres fueron creados Okay? iguales. Now, it was a biblical truth. Y era una verdad bíblica. Okay? Not all live that way, No todos vivían Or de ese thought that modo, ni way. todos pensaban de ese modo. but that had to be the basis, Pero ese tenía que ser la base all right, of this nation. de esta nación. It seemed like it was, this is what we're going to build a new nation around. Entonces ellos decían, sobre esto vamos a establecer una Okay. nueva nación. If we're going to have a nation, Si vamos a tener una we're going nación, to advance this idea vamos a avanzar esta idea so that it becomes a reality para que se convierta en una because realidad. it's an absolute truth. Porque es una verdad absoluta. All men are so a Todos biblical los view hombres of son man. creados. Equal before God, Todos son iguales before each other. bajo Dios, no delante de los unos a los okay? otros, We have God-given sino que claims tenemos that can't be taken away. esto de Or- Dios, estos derechos de Dios que no pueden Okay? ser quitados. These are sacred. Estos son sagrados. Man can't touch these. Los hombres no deben tocar Okay? estos. Can't do harm to any No man in puede this area. herir a ningún hombre en este o dañar Okay. a ningún hombre en estas áreas. Okay, certainly Y definitivamente harm has been done, han habido grandes but our daños. intent, this That- is the spirit, Daños que quieren atacar a estas áreas. okay, to protect these in all men, Pero esto fue instituido para proteger a todos los hombres, eventually to all slaves, aún a Okay. todos los esclavos, or all individuals, a todos los individuos, no matter where they came from. sin importar de dónde venían. Okay, so that's a biblical view of man. Entonces esa es la perspectiva bíblica del hombre. And then the next phrase Y la siguiente says frase this: que dice every esto, man, cada hombre, all men, when they are under government todos los hombres cuando están bajo gobierno, that is opposed to these rights, que están opuestos a estos derechos, it's their responsibility to correct it, es la responsabilidad de los hombres de corregir esto, to bring it to the right purpose. de volverlos al propósito correcto. And this is where I believe we've lost the ability to do this because of not knowing the history of this nation. Y creo que aquí es donde hemos perdido la habilidad de hacer esto, de corregir las gobernantes porque no conocemos la historia. So how do we bring man, Entonces, ¿cómo hacemos que el hombre, the American colonies, como las colonias away americanas, from tyranny pueden alejarse de la tiranía that has hurt us in particular que nos ha herido a nosotros and doing more and more harm y to cada our vez living, quieren hacer más daño to our a nuestra vida, to our personal lives, a our nuestra very vida life, personal, aún el and cuerpo to físico our liberty, our natural y liberty, libertad, nuestra libertad not to natural, be imposed upon. que no imponen sus voluntades Now sobre remember, nosotros. these are British citizens. Acuérdense que estos son ciudadanos británicos. They were citizens with protected government rights. Ellos eran ciudadanos que tenían derechos que eran protegidos. Okay, and so they were petitioning and petitioning and petitioning. Entonces ellos estaban mandando King, petición, rey, You are not doing no properly. estás siguiendo esto, You are rebelling Estás against our Constitution. rebelándote en contra de nuestra See, the American constitución. colonists were not the rebels. Los coloniales no eran los rebeldes. A rebel is going against lawful authority. El rebelde es el que va en contra de las leyes And legítimas. king, you're supposed to be under authority. Y está diciendo, rey, tú estás Constitution, bajo la right? constitución 16. And you're not. y no estás So you're the siguiendo. rebel Entonces tú eres el rebelde. against our nation. Tú eres el national. rebelde en contra de And nuestra so to nación. correct this issue, Entonces, para corregir esta because you won't situación, relieve como us, no vas a aliviar estos you want to dolores take away our local y de hecho tú government. quieres quitarnos nuestro gobierno local, You have your own globalism in mind. quieres
tu globalismo aquí en este So in sector. order to correct this Entonces, para situation, corregir esta situación, we have to separate from it. tenemos que To separar de save ti ourselves. para salvarnos This a is nosotros called mismos. self-preservation. Esto se llama The autopreservación. first will of God, Esa es la primera voluntad de for Dios all men, para todos los hombres. is preserve Es que yourself. se preserven sus vidas, right? Protect yourself. protegen tus vidas. And that's our duty to Y ese es ourselves. nuestro deber a Not to nosotros mismos. blindly No bow ciegamente to doblegarnos a any king cualquier or rey idol. o cualquier right? ídolo. And that takes character. Y eso toma right? carácter. Now, that's ¿Cierto? why give me liberty or give me Entonces, por death. eso, dame libertad Speech. o dame la muerte. Por Okay? eso ese discurso. Some would rather live as a slave than die. Algunos prefieren vivir como esclavos que morir. Some would rather die free than live as a slave. Y algunos prefieren morir What's your libres, choice? pero no, como What no kind vivir of como character esclavos. does that have? ¿Qué clase de Do we carácter? have that kind of love of liberty? ¿Tenemos ese amor para la libertad? You see, we don't love liberty. We love Nosotros no slavery amamos la because libertad, amamos la we depend esclavitud. we're dependent. Porque somos dependientes. Okay, we like, Nos gusta all right, breakfast, lunch, and dinner every nuestro day. desayuno, almuerzo y cena todos los días. Right. So that view of man is very. This is sort of a addition to your duty as yourself. Entonces ese es nuestro deber en nosotros mismos, Okay. para nosotros mismos. Protect your own liberty. Protege tu propia If it libertad. means walking away from it. Aún si significa Get out of separarte, there. salirte de And algún so lugar. we're going to declare. We don't know how if we can keep it. Vamos a declarar, no sabemos cómo vamos a But tener esto, we're going to say we're gone. We're pero out. estamos diciendo, ya no We've done estamos parte de ustedes. everything we could to reconcile Hemos with you, hecho King. todo lo que hemos podido hacer para reconciliar John Adams contigo. spent 5 years just petitioning, John Adams going to pasó Parliament and años yendo al parlamento, Working, trayendo las peticiones, writing, trabajando, escribiendo, making speeches, haciendo sus getting the discursos, people in England to haciendo que la gente understand de what's la going Inglaterra on. entendieran okay? lo que estaba ocurriendo entre Spreading, las all right? colonias. And yet to no avail. They Y were no- determined No hizo nada, entonces ellos estaban determinados to a take away their British rights. quitarles a estos coloniales los derechos And ingleses. the first time in history, Y por la primera vez en la historia, God-given rights. los derechos dados por Dios. It's amazing. Es These are sorprendente. from God, not from you, King. Estos son derechos de parte de Dios, no del rey. And only God can remove Y them. solo Dios nos los puede quitar. And so, what's the biblical purpose of civil government? Entonces, ¿cuál es el propósito Those three bíblico ideas. del gobierno Biblical civil? view of God, Es la perspectiva bíblica de the Dios, biblical view of man, la perspectiva bíblica del and the hombre, biblical view of civil government. perspectiva bíblica del What's the gobierno civil. purpose of civil ¿Cuál government? es el propósito del To gobierno protect, civil? To Proteger, keep safe. mantener those seguro three things. a esas tres cosas. That's all. Eso es todo. And to punish those who Y do castigar a harm, aquellos que hacen to lo any mal man. o dañan a algún hombre, right? Regardless. sin importar quién es. And that has been the intent Y esa ha sido la intención. of this document. Now, De este the documento. Constitution is not going to come about till 12 years later. Entonces la Constitución no va a salir hasta 12 años después. Amazing, isn't it? They Sorprendente, had ¿no? to try it without a national government. Ellos tenían que intentar esto sin un gobierno nacional. We don't want anyone over us No queremos anymore. nadie sobre Okay. nosotros, ya no. And they ran into difficulties because of that. Y entonces encontraron sus dificultades por Okay. no unirse. So something else came along after that. Okay. Algo más Okay. apareció Now después we de have the esto. Constitution. Ahora sí tenemos la Okay, I'm Constitución. going to stop here. Voy a parar aquí. Okay, because it takes a little more Porque toma un explanation. poquito But más all these explicar. documents are, again, as you can tell, I have charted. Entonces, okay? como ustedes ven, todos estos documentos To yo lo he puesto en mi what I diagrama say, deduce, para poder deducir principles. los principios, make the right conclusion. para poder llegar a conclusiones And you correctas. can easily, without going through every line in an Y article, fácilmente, sin tener que pasar por toda la línea del see the artículo, foundation, pueden ver los and you can fundamentos illustrate it in the y document. puedes ilustrarlo en el documento. But this is history in concise, Entonces, short esto es form. okay? historia en forma corta, But this is our goal. pero esta es nuestra meta. Okay, thank you. Gracias. Thank you.